Mientras navegaba por aquellos foros abandonados de 4chan, encontré uno más que nada peculiar. El autor del escrito se proclamaba por el nombre de Jacob, un nombre que yo no frecuentaba, aunque no viene al caso, más bien, lo que lleva escrito. A continuación se escuchará aquel mensaje. Disfruten, si a eso se le llama disfrutar. Buenas tardes, usuario que seguramente estará leyendo este escrito. He de presentarme, soy Jacob, anteriormente llamado el Padre Jacob. En este relato, te contaré el cómo perdí la fe, y sobre todo, que esa cosa no es Dios. Todo comienza en una mañana del año 1996. Yo era un hombre de fuerte creencia en lo que ustedes llaman Jesús o, simplemente, Jesucristo. Me dieron el título de padre en uno de los orfanatos del brumoso pueblo de Arkham, purificando aquellas almas malditas a sus palabras. Y cuando iba al orfanato, yo era siempre el ejemplo. Después de todo, los niños me amaban. No en el sentido literal, sino que me amaban como si yo fuera su padre. Podría decirse que yo era el único que los entendía a la perfección, ya que también fui huérfano como ellos. Siempre los educaba con las enseñanzas del supuesto Dios antes de la siesta, los atendía a cada uno de ellos junto a mis compañeros. Era una tarea pesada, pero siempre salía bien. Hasta aquella mañana. En la tarde del 3 de agosto, la lluvia caía con una fuerza implacable. Los niños del orfanato estaban aterrados. No lograba entender el porqué, pero lloraban desconsoladamente. Me rogaron que saliera a revisar, pensando que tal vez la tormenta ocultaba a un ladrón en los alrededores. Como el idiota que fui, les hice caso. Lo digo en serio, qué estupidez de mi parte. Me adentré en el bosque a petición de ellos, navegando entre las sombras y la maleza en la profundidad de la arboleda. Y ahí, lo vi. A primera vista, en mi total ingenuidad, creí que era Dios. Estaba paralizado, demasiado sorprendido ante semejante visión. Mi mente buscaba desesperadamente una forma de hablarle a aquella cosa. De pronto, escuché un sonido que parecía guiarme hacia un lugar específico, así que decidí seguirlo. Fue entonces cuando me topé con un grupo de personas que no conocía. Tenían una mirada penetrante, oscura y amenazante. Antes de que pudiera reaccionar, me acorralaron. Con unas cuerdas ásperas me amarraron al árbol más cercano, ofreciéndome como un vil sacrificio. Estaba confundido. Decir que estaba aterrado no es suficiente para describir el frío que sentía. Aquel grupo comenzó a murmurar montones de frases incomprensibles, pero hubo una, solo una, que logré entender con escalofriante claridad. Devora su alma, y libéranos. ¿Liberarlos? ¿Por qué pedían eso? Aunque no importaba. Con la sangre helada por el pánico, le pedí misericordia a aquella cosa que ahora llamo los pecadores. De milagro, parece que me escuchó. No sé cómo, pero logré soltarme y huir de aquel lugar. Con todas mis fuerzas corría, como si mi vida entera dependiera de ello. Pero, en mi huida, cometí el error de mirar hacia atrás. El ojo rojizo de aquella cosa se clavó en mí y me penetró el alma. No me podía mover. No pude. Pensé que no lograría vivir, hasta que, de la nada, aparecí nuevamente en el orfanato. Sin dudarlo un segundo, me arranqué aquel estúpido collar con el crucifijo de oro y huí de allí para no volver jamás. Tras huir sin rumbo durante aproximadamente 2 horas, mis piernas finalmente cedieron. Me detuve a recuperar el aliento y me dejé caer sobre una roca cubierta de musgo que encontré en medio de la oscuridad. Al recostarme, buscando un momento de paz para asimilar lo que acababa de vivir, el silencio de la noche fue quebrado. Empecé a escuchar voces. Eran voces de niños, recitando al unísono lo que parecía ser una canción, pero el tono y la cadencia solo me causaban un miedo indescriptible. Me hacían llorar de puro terror. Era un himno. Un himno macabro que torturaba mis oídos, entrelazado cruelmente con llantos desconsolados que parecían brotar del mismo aire. Traté de resistirme. Me tapé los oídos con todas mis fuerzas buscando apagar ese tormento, pero fue sin éxito alguno. El sonido parecía resonar desde el interior de mi propio cráneo. Estuve atrapado en esa tortura auditiva durante lo que parecieron siglos enteros, hasta que, de pronto, simplemente terminó.
Allí concluye el mensaje. No hubo respuesta alguna de parte de aquel hombre después de esa publicación, y eso que el relato se sentía cortado de pajo, incompleto. Pero, espera, hay algo en todo este texto que me resulta perturbadoramente familiar. Un frío me acaba de recorrer la espalda al leer esas últimas líneas. Todo esto me recuerda algo que había intentado enterrar en mi memoria. Me recuerda cómo murió mi padre.